están las cosas ahora, igual hay que cortar un poquito el tema de la libertad. Te cortas la ala, obviamente te afecta, te sentís encerrado, te puedes deprimir y cosas así. Pero como no hacemos caso y todos salimos, esto quizás hasta cuándo va a estar. Yo habría puesto un toque de queda total. ¿Por qué los porfiados no se tienen que vacunar y los que queremos estar bien sí? La vacuna yo estoy de acuerdo. Yo vengo a vacunarme. De hecho, encuentro que es un error que la vacunación no sea obligatoria. No sé eso hasta dónde debería ser voluntario, si es una pandemia de contagio mortal. Yo me quiero a mí y quiero a mi familia y por eso tengo que vacunarme. Yo creo que es lo mejor que puede hacer, porque finalmente se hacen protestas, se piden cambios, pero si no van a votar no sirve de nada. Como es voluntario no tiene interés en ir a votar. Yo misma, por ejemplo, no pude viajar a San Vicente a votar, pero si me obligaran yo voy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al País que Queremos, este espacio en el que nos adelantamos a las grandes definiciones que se van a tomar en la Convención Constitucional, un debate del que usted no se puede restar porque precisamente es ahí donde se va a determinar, donde se van a resolver esas reglas del juego que van a definir el país en que queremos vivir. Además, en este espacio usted va a poder conocer quiénes son aquellos convocados para redactar esta nueva Carta Fundamental y de hecho vamos a conocer de inmediato a quiénes son aquellos que nos acompañan en esta jornada acá en el País que Queremos. Saludamos de inmediato a Rodrigo Logan, convencional constituyente independiente. Gracias, Rodrigo, por estar aquí esta mañana. También nos acompaña Raúl Celis de la lista Vamos por Chile. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a María Rivera, independiente de la lista del Pueblo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. También está con nosotros Rosa Catrileo, quien es constituyente electa por los escaños reservados para los pueblos originarios. Rosa, muchas gracias por estar aquí también. Mari Pulamien, gracias por la invitación. Martín Arrau, de la lista Vamos por Chile. Martín, bienvenido también acá a este debate. Muchas gracias, buenos días. Y Matías Orellana, de la lista del Apruebo. Gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, y saludamos, por supuesto, como es clave en esta conversación cuando tenemos alguna duda, cuando tenemos que aclarar algún punto, saber qué es lo que dice la norma actual o lo que pasa en otros países, al abogado constitucionalista Tomás Jordán en este rol del VAR. Tomás, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Hola, buenos días, Patricia. Hola, y los convencionales. Un agrado estar con ustedes. Y ya nos vamos a meter de lleno en materia. Vamos a conversar en el día de hoy sobre un tema muy relevante que tiene que ver con las libertades individuales, que además ha agarrado otra importancia, otra relevancia en estos tiempos de pandemia, especialmente por lo que tiene que ver con las restricciones que se han aplicado a raíz de la emergencia sanitaria. Vamos con un apoyo gráfico donde tenemos ahí unas cifras que nos pueden ayudar un poco más a entender y que nos puede servir para esta conversación. Los sumarios sanitarios entre el 1 de abril del 2020 y el 18 de abril del 2021 se han abierto un total de 29.410 sumarios por infracción a las medidas sanitarias, de las cuales un 89,5% terminó en sanción monetaria. Ahora, por lo que vimos, por ejemplo, en Zapallar, 37 sumarios sanitarios y de esos todavía nadie ha pagado la multa. Vamos a comenzar de inmediato con esta conversación. ¿Cómo lograr ahí ese equilibrio en las libertades individuales por un lado, las restricciones a raíz de la emergencia sanitaria por otro? ¿Cómo debería quedar plasmado esto en la nueva Constitución? Comenzamos con María Rivera. María. Bueno, en primer lugar, mi opinión en relación, digamos, a las libertades individuales es que deben ser absolutas. Yo creo que hasta ahora las autoridades de este país no han tenido o han tenido un pésimo manejo de la pandemia, imponiendo, ¿no es cierto?, un toque de queda que no ha dado ningún resultado, que no es la medida que debe tomarse y que las restricciones que ha puesto han sido para tapar en realidad la nula política que ha tenido, porque evidentemente denunciar o criminalizar las famosas fiestas clandestinas no tiene ninguna relación, porque acá la población está yendo al trabajo, está usando la movilización colectiva, metro, micro, qué sé yo, y están yendo al trabajo sin ninguna medida, sin ninguna seguridad. Entonces el problema acá no es el toque de queda, que no ha servido para nada, todo lo contrario, que ha servido para que funcionarios del ejército, carabineros, continúen aplicando represión y criminalización a la población y no ha bajado el contagio de la pandemia. Entonces, ¿no ha servido para nada, Raúl Celis? Martín Arrau.
Mira, a mí no me gusta generalizar, porque efectivamente cuando veíamos que venía el coronavirus con imágenes de otros países, gente muriendo en la calle, cosas muy, muy terribles, efectivamente, como dice la OMS, las cuarentenas tienen efectos, pero son shocks, son transitorios y tienen que ser muy acotados porque si no generan efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces esa restricción y pérdida de libertad, que es interesante discutirlo ahora en medio de una reforma constitucional, precisamente hemos sentido esa pérdida de libertad, pero precisamente cuando se alarga periodos muy largos, muy extensos de cuarentena, de toque de queda, van perdiendo la efectividad y yo creo que efectivamente hoy día ya estamos un poquito pasados de moda en estas medidas. En un comienzo yo creo que eran bastante justificables por la novedad, por entender el fenómeno del coronavirus, pero hoy día ya con el nivel de vacunación que tenemos, con, espero, un poco más de cultura respecto al coronavirus, yo creo que ya no tiene mucho sentido. Sí. Rosa Catrillo. Sí, bueno, las libertades son un límite al ejercicio del poder estatal. Por lo tanto, creo que en el contexto en el que nos encontramos no son necesarias. No son necesarias porque no son una medida sanitaria, sino que finalmente lo que nosotros podemos ver es que se instalaron para, uno, frenar lo que era el estallido social, este movimiento de los sectores sociales, ¿cierto?, pidiendo cambios estructurales, y se utilizó esta figura para poder frenar eso, más que una medida sanitaria. No ha tenido mayor efecto porque los niveles de contagio son los mismos incluso han ido creciendo a nivel del tiempo. Y para nosotros también los pueblos indígenas y sobre todo el pueblo mapuche, cuando se habla, por ejemplo, de toque de queda, de ver militares en la calle, para nosotros es chocante porque tenemos un Gualmapu que está militarizado a través del carabinero y ahora también militares en la calle desde hace mucho tiempo. Entonces es algo que nosotros obviamente cuestionamos y no nos parece. No nos parece. Sí, la duda ahí, por ejemplo, que queda planteada es si acaso existirían más fiestas clandestinas si es que no estuviera este toque de queda, Rodrigo Logan. Sí, que disculpa, yo creo que acá había un error en la forma de entender la orgánica del Estado. ¿Sabes por qué? Porque hoy día, por ejemplo, nosotros a nivel de ley tenemos la 19.575, que es la ley de bases de la administración pública, y la 19.880, que es la ley de bases de los procedimientos administrativos. Y ahí establecen principios, y establece que el Estado, el principio de coordinación, finalidad, sistematización, el Estado tiene que funcionar como un todo orgánico. ¿Listo? Y tiene que tener finalidad cada uno de los actos que haga el Estado. Entonces hoy día, y el gran problema que nosotros tenemos es, mira, fíjate cómo partió la política, ahí yo estoy muy de acuerdo contigo, la política partió al principio de la pandemia y dijeron que eran con efectos sanitarios. Sanitarios. Entonces a mí me resultó, primero dije, efectos sanitarios me parece más un tema de control social. Pero dije, ok, vamos a pensar que esto no tiene efectos sanitarios. La política ha sido mal implementada, absolutamente. Y fíjate que en un principio, ¿cuál era la idea de la política? No es cero contagio, es administremos el contagio, contagiémonos, pero de a poco. Y eso hoy día ha generado los efectos que tenemos hoy día, que son perniciosos para la población. Pero ¿quién de las autoridades del Estado ha podido contrarrestar eso? Tenemos las herramientas. Los diputados tienen herramientas para fiscalizar los actos de gobierno. Está en su mismo reglamento, artículo 310 y 312. Tenemos leyes que nos permiten hacer que haya contrarrestar y nadie lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la sociedad civil? Hemos tenido que interponer recursos de protección y todos los recursos de protección llegan a la Corte de Apelaciones, ¡pum!, se caen. Llegan a la Corte Suprema, los revisan, pero dicen que hay razones de Estado. Y eso es una preocupación porque significa que no contrarrestamos el poder. Entonces, ¿dónde queda la libertad? Segundo, el tema, por ejemplo, de la excepción constitucional. El estado de excepción constitucional permitía al presidente, o la presidencia en este caso, por la ley 18.415, limitar solamente 3 derechos en estado de catástrofe, que era la libertad de reunión, la libertad ambulatoria, moverse en un lugar a otro, y el derecho de propiedad, nada más. Pero fíjate que con todas las medidas han infringido el derecho a desarrollar una actividad económica, el 19 número 21. Pero pregúntale a los dueños de los restaurantes. El tema del trabajo, hay personas que no han podido ir a trabajar. Y la pregunta es, ¿quién regula eso? Vamos ahora sí con Raúl Celis. Sí, yo creo que el problema aquí es que se han aplicado criterios sanitarios o exclusivamente sanitarios para algo que debe resolver el poder político, el Ejecutivo. O sea, así como en otras materias priman los principios económicos y en base a la economía yo tomo las decisiones, aquí es en base a los criterios sanitarios donde han tomado las decisiones y eso me parece incorrecto, porque los criterios sanitarios son uno de los insumos que debe tener a la vista el Ejecutivo para resolver una situación. Desde ese punto de vista, creo que efectivamente ha habido una restricción excesiva de las libertades individuales. Yo, antes de venir a este programa, revisé cómo estaba el comportamiento del coronavirus en distintos países del mundo. Por ejemplo, en Suecia, donde hubo gran libertad en materia de medidas restrictivas, está muy bajo.
Nueva York, en Estados Unidos, que también están permitiendo sacar las mascarillas, en Israel, en España, el donde punto hubo que toda está una vinculado con el batalla. tema de la vacunación y también con el periodo del año en que van ingresando en la estación de verano o si es invierno. Eso es correcto, pero aún así, si uno revisa en estos países donde ha bajado sustancialmente, las libertades no han sido, en el último tiempo por lo menos, tan conculcadas como en Chile. Sí. Y vamos también a conocer, Matías Orellana, su percepción. ¿Coincide con lo planteado acá en lo que se refiere a que a lo mejor esas libertades han sido excesivas? Bueno, parto de la premisa que estamos en una excepción constitucional, ¿no? La libertad obviamente tiene una importancia que la garanticemos, pero obviamente se toman estas medidas excepcionales porque tenemos que restringir, evitar eventualmente los contagios, pero lo que pasa es que la política pública no se entiende. Termina siendo incoherente la medida que se toma un mes respecto a la que se toma otro mes. Permiso de vacaciones, otro mes estamos con cuarentena, cuando los índices son muy parecidos. Cuando una política pública no se entiende en cuanto a la coherencia, la ciudadanía tiene desconfianza en la política pública. Cuando vemos a un presidente de la República que se pasea por la playa sin su mascarilla, eventualmente la ciudadanía dice, por la desconfianza que le genera la política pública, la incoherencia, tampoco la respeta. Va generando un efecto que es nocivo precisamente para el mismo control de la pandemia. Entonces tenemos que además establecer y ver cuál es el recurso público que se ocupa precisamente estas medidas tan restrictivas. Vemos como Carabineros cómo controla precisamente las fiestas clandestinas cuando tampoco es un efecto que afecta tanto a la seguridad pública como otros delitos de mayor connotación social. Entonces, en esa perspectiva tenemos que ver cómo confluyen distintos niveles de violencia, seguridad pública, y creo que en ese sentido están siendo absolutamente restrictivas e incoherentes con los índices que se están mostrando. Creo que es importante, solo un segundo, para preguntarle precisamente al VAR, que nos pueda aclarar cuáles son esos estados de excepción constitucional. ¿Cuál es el que se está aplicando actualmente? Las diferencias que tiene, por ejemplo, con lo que se aplicó durante el estallido social. Sí. Bueno, ahí, primero que todo, la idea general es que en democracia los derechos se ejercen. Esa es la idea, la premisa 1. Y excepcionalmente se puede suspender o restringir un derecho, nunca privar. Esa es la premisa del Estado democrático constitucional. 2, nosotros seguimos un modelo que establece en la Constitución los estados de excepción y los tipos de libertades que van a ser restringidas por cada uno de ellos. En el caso que estamos, que es de catástrofes por calamidad pública, se restringe, como decía el convencional Logan, hay 3 libertades, que es la libertad ambulatoria, la libertad de reunión y restringir o limitar el derecho de propiedad. En el estallido social se aplicó otro, que es el de emergencia, que en el fondo permitía, por razones de orden público, intervenir también en la libertad ambulatoria y de reunión. O sea, es más restrictivo el de catástrofe. Es más restrictivo. Pero el tema sanitario no está involucrado ahí en el de catástrofe. ¿Aparece como una excepción lo sanitario? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo que no fue creado para hacerse cargo de una pandemia. Los estados de excepción tienen una lógica con la Constitución que está muriendo, básicamente, que es una lógica más militarizada. De partida, en cada estado de excepción se hace cargo un militar, un jefe de la defensa. En el de emergencia pasó en el estallido social, lo había ocurrido ahora en el estado de catástrofe. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la Constitución española tiene un estado que se llama de alarma, que se hace cargo de las pandemias, de las graves crisis sanitarias, que tiene por fin resolver o tomar medidas administrativas, tanto políticas, para hacerse cargo de una pandemia. Nosotros tenemos que, ¿qué hicimos nosotros? Teníamos el estado de excepción de catástrofe, el Código Sanitario estaba acá, tiene un artículo muy particular que dice que faculta a la autoridad para tomar medidas extraordinarias. Se tomó ese artículo que se llama el 36 y se aplicó debajo del estado de excepción. Entonces se hizo una especie de tratar de cuajar el estado de excepción con el Código Sanitario. Por lo tanto, lo que dicen los convencionales se produce por esa desfase de normas, porque el estado de excepción no estaba pensado para hacerse cargo de una pandemia. Perfecto. Eso en general. Perfecto. Rodrigo, ¿debiese contemplar ahí lo sanitario en esta nueva Constitución? Cierto, porque imagínatelo, mira, él dice, en los estados de excepción constitucional se puede restringir, se puede limitar, pero jamás anular. Y hoy día, exactamente por ese conflicto que hoy día tenemos, a través de medidas sanitarias que están reguladas en decretos, tú estás anulando absolutamente algunos derechos. Y además no estamos entendiendo, por lo menos desde mi punto de vista, no estamos entendiendo, esto no es una epidemia, tampoco es una pandemia, porque eso, mira el punto de vista biológico, es una sindemia, porque tiene elementos sociales que están confluyendo también en que hay un conflicto. Entonces, si tú no tomas los elementos sociales, tú dices, bueno, veamos solamente los elementos sanitarios, y dices, bueno, todas las personas en cuarentena. ¿Y qué pasa con esas personas que no tienen para comer? ¿Qué pasa con las personas que no tienen recursos? Cuando tú vas haciendo eso, es como que, piensa que, por lo menos desde mi punto de vista, esto es una mesa de control en la cual tienes que tratar de que todas las medidas funcionen de la misma manera. Y eso lo hace
a quien nosotros hemos elegido presidente, la presidencia. Claro, por eso pregunto si acaso lo sanitario debiese no estar contemplado en la Constitución. Si fuera una medida sanitaria, el Estado no solamente tendría la facultad de restringir, sino que también tendría la obligación de hacerse cargo, en este caso, de las consecuencias socioeconómicas que implican esas restricciones. Y esas medidas no han sido acorde a la realidad que tiene el país, porque hemos visto, ¿cierto?, que en este caso el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Claro, ha ido peleando, tirando, como se dice, de a poquito el elástico para poder llegar a hacerse cargo de esta realidad social que produce, o las consecuencias económicas que producen las medidas que él supuestamente son por temas sanitarios. Entonces, lo que no está haciendo de otorgar la seguridad, en este caso, para las familias que se van a ver perjudicadas por estas medidas restrictivas. O sea, si ustedes coinciden en esto de que se han aplicado demasiadas restricciones, señalan en este contexto de emergencia sanitaria, pero entonces concuerdan, por ejemplo, con lo planteado por la Corte Suprema cuando permitió las misas que se pudiesen realizar, aunque fueran cuarentena, María. Bueno, evidentemente que permitir en algún aspecto, a algún sector social y a otros prohibir, eso es absolutamente injusto. Es injusto, pero yo creo además que las medidas sanitarias no tienen que ser una ley, son políticas públicas. Aquí nosotros, y hay un ejemplo sumamente, o un ejercicio sumamente concreto que podemos hacer. El año pasado, en plena pandemia, cuando había casi 2 millones de cesantes por la suspensión del contrato laboral y los contagios y todo eso, la familia Luksic, por ejemplo, aumentó su patrimonio en $11.000 millones. Con esos $11.000 millones, si los administrara efectivamente el pueblo de Chile, el Estado de Chile, podríamos haber duplicado la inversión en salud para resolver el problema, anticipándose con las vacunas masivamente y etcétera, etcétera, todo eso, inversión en los hospitales, mejores salarios para los trabajadores de la salud que están absolutamente colapsados, pero y si no, además con ese mismo dinero, perfectamente podríamos haber resuelto con una cuarentena total, porque con esa plata se puede financiar un ingreso de 600.000 pesos por 1 año y medio a 3,5 millones de trabajadores en este país, que se queden en su casa garantizando sus necesidades básicas y podríamos haber evitado el contagio. El problema es que las políticas las deciden los empresarios acá. Cuarentenas totales yo las encuentro fatales, o sea, dentro de las medidas la peor. ¿Por qué? Porque se postergan, por ejemplo, revisiones médicas. Hay cánceres, por ejemplo, que uno no ha podido revisarse y probablemente van a demostrarse en un tiempo más. Violencia intrafamiliar, que ha aumentado. La necesidad de trabajar de mucha gente que no tienen que comer. Entonces hay una serie de elementos que yo creo que ahí deben considerarse. Y en cuanto al aforo, respecto de las misas, yo diría que lo que ha pasado es al contrario. Si ha habido alguna institución castigada, es la Iglesia Católica, porque habrían los moles y otros lugares cerrados con muchas más personas, en cambio las iglesias tenían aforos de 10 personas. Sí, quiero recoger eso que planteas respecto al tema de las cuarentenas, que consideran que son demasiado restrictivas. Lo digo porque el Colegio Médico ha planteado una serie de propuestas, especialmente en estos momentos en que ha habido una cantidad de casos más o menos elevado y por lo tanto la idea es aplicar una suerte de apretón en estas ideas que ellos han estado planteando. Tenemos precisamente parte de esas propuestas, revisémoslas para luego conversarlas con ustedes. Hicimos algunas propuestas en el cambio de gobernanza al inicio del manejo de la misma en marzo del 2020 y en esta oportunidad, por el momento que atraviesa nuestro país y los distintos incidentes que hemos tenido en el último tiempo, consideramos que es sumamente relevante poder presentar una propuesta que cambie la gobernanza y que permita modificar la estrategia que estamos cursando como país. Su duración sería de 3 semanas y hemos propuesto que sea por una sola vez. Se realizaría un cierre de todas las actividades productivas, solo se mantendrían las actividades esenciales, se limitaría el transporte público y privado y solo se permitirían las actividades al aire libre individual o en grupo familiar. Y habla de este cortocircuito epidémico que sería bien restrictivo de las libertades. Rosa Catrileo, ¿coincide con lo planteado del Colegio Médico?
Bueno, si esas restricciones van acompañadas de medidas que se hagan cargo de la situación, sobre todo de las personas vulnerables, de los trabajadores, por supuesto que 3 semanas es un periodo que uno pudiera decir, sí, vamos a sacrificarnos 3 semanas porque vamos a tener, ¿cierto?, el apoyo económico que necesitamos para poder sobrevivir esas 3 semanas. Claro, es una medida que pudiera ser, pero estas cuarentenas light que se han hecho durante todo este periodo de pandemia, vemos que no ha tenido ningún resultado. Si tenemos una medida de cuarentena restrictiva por un periodo acotado de tiempo, pero con medidas que ayuden a la familia a solventar el perjuicio económico que ello conlleva, por supuesto que uno puede decir que es una medida razonable. Rodrigo. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema grave porque nosotros no tenemos medidas que contrarresten este poder gigante que tiene la autoridad del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hay constituciones como la española, que te dicen el 138 que en el caso que tú tomes estas medidas y que generes pérdidas, por ejemplo, a las pymes, a los pequeños, tú tienes que indemnizar. Esa nosotros no la tenemos, porque si fuese así, la pensaría 2 veces el gobierno o el Poder Ejecutivo. Además, tampoco tenemos medidas que digan, bueno, ¿qué va a pasar con la gente? Yo imagínate, hoy día tenemos un IFE universal. Y el IFE universal, ¿a quién llega? A 15 millones de habitantes. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? ¿Llega antes de la cuarentena, durante la cuarentena o después de la cuarentena? Mira, esto cuando yo se lo expliqué a mis hijos, le dije, mira, esto es como si yo estuviera enfermo aquí en Santiago y el remedio está en Punta Arenas. Y yo puedo elegir entre venirme en avión con el remedio, venirme a pata, venirme en bicicleta o venirme caminando. Si me vengo caminando, cuando llegue ya el remedio no me sirve, ¿cachai? Tiene que ser rápido, con principio de oportunidad. Y eso es lo que no tenemos, porque no tenemos cómo contrarrestar ese poder. Si hubiera algo, una institución que dijera, mire, si usted hace esto, paga. Y si usted lo hace mal, le podemos cambiar las medidas porque usted ha cometido un error. ¿Sí? Es justo, así como decía Humberto Maturana, el cometer un error, decir me equivoqué. Pero tiene que haber algo en el poder civil, por lo menos de mi punto de vista en la Constitución, para que la sociedad civil podamos ejercer algo y decir, se está equivocando, esto le está costando la vida a muchos compatriotas. Sí, me gustaría rápidamente ir al VAR para poder definir si estas propuestas que hace el Colegio Médico se podrían considerar eventualmente como inconstitucionales. Depende, porque en el fondo en derechos fundamentales todos los derechos están en la misma posición y hay que equilibrarlo, y hay que ponderarlo, se dice. Es decir, yo podría tomar una medida como esta porque estoy favoreciendo la salud pública, por lo tanto la protección de la salud. Lo que tengo que ver cuántos otros derechos van a quedar restringidos o limitados de tal alcance que a lo mejor no se van a poder ejercer. Y ahí no solamente tiene que ver con la libertad ambulatoria, con la libertad de reunión, también lo decían ahí, la libertad de trabajo a lo mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasó el año pasado que se declaró la suspensión de los trabajadores y afectaba la justa remuneración. Por lo tanto, afectaba otro derecho fundamental. Por lo tanto, la medida siempre hay que mirarla en el total de derechos fundamentales y cómo se van a equilibrar. Si se logra equilibrar, la medida es constitucional. Si se desequilibra el sistema de derechos en favor de uno, pero en perjuicio de varios más, es una medida inconstitucional. Sí, va a ser ahí una discusión muy interesante la que se va a dar después en la Convención Constitucional. Martina Raúl, precisamente lo que tiene que ver equilibrar con el bien común y por otro lado las libertades. Sí, lo que me ha gustado es que hay bastante consenso en el valor de la libertad, ¿ya? El valor de la libertad y efectivamente que hay que restringir las posibilidades de que el Estado coarte esa libertad, ¿no es cierto? Aquí ha quedado claro que cuando se coarta la libertad de trabajo, se afecta a la familia, la libertad de reunión, en fin. Y eso es bueno, porque espero que en la próxima Constitución ese valor de la libertad esté bastante bien plasmado. Yo creo que efectivamente hoy día la propuesta del Colegio Médico es errada, el nivel de vacunación, la experiencia de otros países que van totalmente en camino contrario, y las experiencias que nombraban acá efectivamente apuntan a que esas cuarentenas no surten efecto. Ya en Chile la verdad es que ya hemos probado, y también atentaría contra las cosas que decían de tener más presencia policial, que podrían estar haciendo otras funciones en estos momentos. Sí, ahora no hemos dicho que las libertades sean absolutas. Dijimos que estábamos... Es importante. Sí. Eso. No son absolutas. No puede ser absoluta porque nosotros vivimos en sociedad, tu libertad termina donde comienza la mía. Eso es parte del contrato social. La propuesta del Colegio Médico, según desde su mirada, no serviría porque no está garantizada el salario para que la gente viva. Pero ese es el problema central. Pero por eso, si se mejora eso, y por eso es una medida razonable. El problema está ahí, porque las familias, porque nosotros, cuando muestran en la televisión las noticias, las fiestas clandestinas, 10 personas, 11 personas, deportistas, artistas, qué sé yo, etcétera. La gente en los barrios, en las poblaciones de este país, donde viven en casas de 25 metros y no tienen trabajo estable, tienen que salir a la calle a conseguir
la alimentación para su familia. Exacto. Y eso, efectivamente, pero eso, si el Estado le resuelve eso por estas 3 semanas, podría hacerse una experiencia absolutamente... es una medida razonable dentro del contexto. En definitiva, hoy día tenemos una coalición de derechos, lo que dice un poco. Tenemos, por una parte, recordar lo que es el derecho a la vida y la salud pública, referente a otra, libertad de trabajo. Generalmente la ponderación la termina revisando el Poder Judicial. Claro. En este caso, generalmente tiene el derecho a la vida, ¿no? Respecto a lo que dice el Colegio Médico, yo soy súper respetuoso de que creo que este tipo de decisiones precisamente son más de carácter técnico que político. La historia nos dice que debiera ser así. Tal como yo creo que hay consenso. Lo ideal para terminar con una pandemia debiera que a lo mejor hay una medida tan restrictiva como esta para controlar los índices. No tenemos las condiciones socioeconómicas. Pero eso ha implicado, disculpa, el análisis de este país, de la política pública, cómo se ha llevado, ha llegado tarde a la clase media. Por eso que ha sido y ha generado tanta empatía en 10 millones de chilenos el retiro del 10%, porque vino a ser el salvataje de la situación económica que estaban viviendo. Entonces yo creo que aquí también hay que hacer un mea culpa de que este IFE y otras ayudas que han llegado directamente a muchos millones de chilenos se dio en un periodo probablemente posterior al que iba a llegar. Claro. Y además, interesante, sí. Con esto, y además que las decisiones hoy día no tienen un horizonte de término, que es lo que es necesario para una política. Es decir, vamos a aplicar una cuarentena, 15 días. Y para que tú sepas cuánto van a terminar los 15 días. Cuando tú le dices a la municipalidad, mire, estos son los índices, usted vaya viéndolos para saber cuándo cambia. O sea, cuando está en paso 1, 2 o 3, las municipalidades se enteran. Si no bajan los índices después de 15 Por eso, pero es días. que la municipalidad no tiene hoy día facultades de decir, ¿sabes qué? Vamos bien, vamos a mejorar. Eso, pero ¿qué se pasa si entera el índice no solamente baja? cuando lo llaman por teléfono, eso no puede ser. Eso es política ficción. Claro. No podemos saber si hay una cuarentena total por 3 semanas. Tenemos que ver qué va a pasar al final de eso. Evidente, porque si no... Decir que no va a bajar... Claro, para recoger precisamente, porque me parece interesante que en general coinciden con el tema de la relevancia que tienen las libertades. Y ahí hay otro tema que también ha estado en discusión en estos últimos días y que tiene que ver con reponer el voto obligatorio, si esto finalmente no va en contra de esas libertades. Me gustaría que pasáramos a revisar algunas cifras para poder complementar este debate en lo que dice relación con la participación. Vamos ahí a revisar precisamente lo que tiene que ver con la participación electoral 2021 para que vayamos comparando. En la mega elección de mayo participaron en el 15 y 16 de mayo un 43,35%. En la segunda vuelta de gobernadores apenas 19,6%. Hay ahí una diferencia importante. En general hay preocupación por la baja participación, pero me parece interesante unirlo con lo que ustedes están planteando. Pro libertad por un lado, pero por otro, esto de restringir esa libertad con el voto obligatorio. ¿Cuál es su percepción sobre eso, Raúl? Bueno, que así como tenemos derechos, tenemos también obligaciones. La principal obligación es el pago de las cargas públicas, el pago de los impuestos. Y también debiese ser una obligación el derecho a voto obligatorio. Ahora, creo que aquí pasó con el voto obligatorio lo mismo que en materia de salud, pero en el sentido, en materia de restricción a las libertades por la pandemia, en el sentido que para el voto obligatorio se aplicaron criterios economicistas, por decirlo de alguna manera. Este es un producto, el candidato es un producto, que yo puedo comprarlo o no comprarlo, puedo ir a votar como puedo no ir a votar. Creo que fue una pésima decisión haber cambiado el voto obligatorio por voluntario y ahora me alegro que lo hayan repuesto, pero entiendo que lo reponen sin sanciones. Claro, lo que pasa es que hay ciertas definiciones, como por ejemplo el tema de las sanciones, que se deberían tomar en la ley orgánica constitucional. Claro. Todavía sigue ahí en la discusión. Independientemente, sí, para terminar, independientemente de lo anterior, creo que hay también que revisar qué es lo que está pasando con las instituciones políticas, porque hay que entusiasmar a la población para que vote. O sea, hay un problema dentro de la clase política. ¿Voto obligatorio? Yo soy partidaria del voto voluntario, pero también tenemos que hacer, el Estado tiene que hacerse cargo de los ciudadanos que ha formado. Si tenemos una educación donde no hay una educación cívica, donde no hay clases de filosofía, en realidad esta posibilidad de voto voluntario está condicionada al nivel, a la posibilidad de educación que tú has tenido. Por lo tanto, si tú no tienes las herramientas para analizar, obviamente vas a decir, ¿sabes qué? No, para mí no va a cambiar mañana, sé que yo no voy a votar. ¿Cierto? Cuando hay una decisión de no votar, pero es con las herramientas, con el conocimiento de decidir por qué no lo voy a hacer, comparto que debe ser voluntario y obligatorio en el contexto en el que nos encontramos hoy día, por la poca herramientas que el Estado le ha entregado a la ciudadanía para poder
tener una educación cívica que corresponde. Martina Raúl, voto obligatorio o voluntario, y si es que no se corre el riesgo que finalmente, si fuera obligatorio, de generar una sensación de participación que no corresponde a la realidad o que no tenga la ciudadanía el mismo interés por participar como lo puedan demostrar las cifras. Después de haber visto la votación del fin de semana pasado, claramente hay que retomar el voto obligatorio y coincido plenamente con Rosa. Filosofía y educación cívica de todas maneras intensivo, porque la gente tiene que entender que vivimos en sociedad y que los efectos que hacemos, de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, tienen consecuencias y parece que no lo estamos entendiendo muy bien. Sí, pero aquí también hay una sanción a la clase política. El no asistir también, la ciudadanía está diciendo algo. Está diciendo, no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo y no me interesa lo que ustedes están haciendo. Hay una falta de comunicación de la clase política de ver la realidad del ciudadano común y corriente. Por lo tanto, también hay que tener ojo ahí con eso, con estas cifras. Parte del proceso que estamos, yo creo. Aparte de que no existe esta formación. Sí. Sí, para mi gusto, primero, antes de discutir el voto, y yo creo que es un error, es una nueva reacción del Parlamento en intentar encubrir y no escuchar lo que ha hecho el pueblo a partir del 18 de octubre. No queremos más a los partidos tradicionales de los 30 años que se dedicaron a votar leyes usando el voto de la población, a votar leyes a espaldas de la población, entre cuatro paredes en el Parlamento, y muchas de esas leyes en contra de la misma población. Entonces, evidentemente es un castigo, es una sanción. Y yo creo que en ese sentido es positivo que la gente esté pensando. Y además, y en segundo lugar, el voto mismo para mí es un porcentaje mínimo de la participación. La democracia no es solo ir a votar cada 4 años o cuando haya elecciones parlamentarias o de presidente de la República o de cualquier autoridad, digamos. La participación real es poder tener poder de decisión en las políticas que hace el país. No es porque si no, yo voto, le doy la confianza y resulta que después, por ejemplo, votan, no sé, las leyes de educación, las leyes que limitan cada vez más los derechos. Entonces yo creo que evidentemente para que se reconstruya la democracia de verdad en Chile hay que promover las asambleas de todos los sectores sociales. Esta constituyente yo creo que tenemos que sacarla del Palacio. Tiene que discutirse en la calle. Todos los organismos, juntas de vecinos, clubes deportivos, centros culturales, organizaciones colectivas, todo el mundo, los trabajadores. Y nos hemos dedicado este tiempo, por lo menos yo desde que salí electa, a tener reuniones. Ayer estuve en el Hospital El Carmen con los trabajadores, recorrí el hospital y evidentemente que esos trabajadores no es que estén enojados, están furiosos, están con una carga laboral terrible, con un hacinamiento. Una sala de 2 metros para que ellos descansen entre turno y turno, sin ventilación natural, en un sillón, todas las carteras allí tiradas porque no tienen dónde ubicar sus cosas, etcétera. ¿Cómo van a querer ir a votar? Dicen, no me importa. Ellos votan, ganan un gran salario, ¿no es cierto?, los parlamentarios, una dieta muy importante, 350.000 pesos el sueldo mínimo y 10 millones un parlamentario no tiene ninguna relación. Sí, para conocer la opinión de Matías Orellana sobre Creo que el nuevo Chile que queremos construir en su mayoría parte por la participación ciudadana. Queremos escuchar a la ciudadanía. Yo creo que también hay que garantizar esa participación ciudadana. Creo que Chile no estaba preparado para el voto voluntario, precisamente por factores de educación cívica. Hay una poca valorización de un acto de democracia como es ejercer el voto. Por tanto, yo creo que en este caso es buena instancia para establecer el voto obligatorio, generar representatividad, porque no podemos ser ciegos de la crisis del sistema de representatividad que tenemos. Probablemente se da por la crisis también de los actores políticos. Hay que decirlo, en las últimas elecciones no han hablado, y los factores de la última participación de los gobernadores regionales, como fue dentro de una política de descentralización, supuestamente para llevar a cabo de mejor forma las políticas dentro del territorio, que tiene directa noción, sin duda, con la elección más cercana de la gente, es la de los concejales y los alcaldes, por ser una autoridad mucho más cercana. Son factores que tenemos que considerar, pero también establecer la obligatoriedad de la participación ciudadana para que tengamos una representatividad alta en las autoridades que vamos a elegir. Vamos a otro tema donde también se da esa discusión, ese debate, esa contradicción. Es que lo voy a sumar nada más para que también porque tiene que ver precisamente con la contradicción que se puede dar entre las libertades por un lado y por otro el bien común y cómo hacerlo sí o no obligatorio. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas, si acaso debiesen o no ser obligatorias. Vamos a ver una cifra solamente para apoyar esta
esta conversación. Vamos a verla ahí de inmediato, que tiene que ver con el proceso de vacunación de COVID-19, número de rezagados, 479.588 personas entre 22 y 39 años a nivel nacional. Sabemos que a medida que ha ido bajando el sector etario al que le corresponde vacunarse, en general ha habido un poco más de reticencia. Entonces, algunos han planteado la duda, ¿debiese o no ser obligatorio ese proceso de vacunación, Rodrigo López? Te das cuenta que volvemos al mismo, si está enganchado. A ver, yo en un principio, aquí voy a confesar algo, en un principio yo era la idea del tema del voto, de que fuera absolutamente obligatorio, precisamente por lo que tú dices, porque todo derecho tiene su obligación, es una moneda de dos caras. Pero fíjate que en el programa CNN me encuentro con Alondra y con María, y dan un argumento que me hizo pensar y dice, oye, ¿por qué? A ver, tiene razón. Los partidos políticos hoy día, que son los que dan la oferta, que tú hablabas, la oferta política, tienen un grado de aprobación del 4%. Ellos son el problema. Desde mi punto de vista, hoy día para la ciudadanía el 4%, y fueron ellos los que hicieron el acuerdo del 15 de noviembre, son los partidos políticos, 4%. Y tenemos a la ciudadanía. Si empezamos a pensar que el problema es de la ciudadanía y obligar a empezar a coartar sus libertades, significa que pensamos que el problema está de este lado. ¿Por qué no nos preocupamos mejor de dar más, regular más a la oferta, la ley 18.603 sobre partidos políticos, que ellos cumplan realmente su función y luego de manera paulatina vamos logrando que la ciudadanía vote y restringir esa libertad para hacer el voto obligatorio? Creo que lo podemos hacer paralelo y eso se puede hacer constitucionalmente. Para que quede claro, en el caso de vacunas, ¿debiese ser obligatorio o no ese proceso? Es que las vacunas tú puedes hacerlo obligatorio o no, pero tienes que manifestarlo. Ese es el problema. Porque mira, porque por un lado dicen, no, esto es un derecho y es voluntario, porque si no lo hubiésemos hecho obligatoria. Pero por otro lado te dicen, pero al que no se vacune, lo vamos a restringir en todo esto. Pero por eso, para conocer su opinión, ¿debiese ser voluntario? Y si realmente el concepto es que la vacuna nos ayuda a todos de una manera transversal, tiene que ser obligatoria, pero el Estado tiene que hacerlo. Perfecto. Pero ojo, pero eso implica que también el nivel de información y que nosotros, probidad, transparencia y acceso a la información, tiene que ser real. Porque en un principio la comunicación de riesgo era que las vacunas evitaban contagio. Y hemos descubierto que no evitan contagio, sino que evitan tener cuadros clínicos graves. Excepto la vacuna Pfizer y todas las otras vacunas que usamos, no tienen ese grado no evitan el contagio. Entonces la pregunta es, ¿eso entra cuando le mandan la información a la gente y nadie te puede contrarrestar eso y tampoco existe la publicidad? Tienes un problema de indefensión de la ciudadanía. Solo para aclarar un punto, lo que hace la vacuna Sinovac es reducir la posibilidad de contagio puntualmente de acuerdo a los estudios que incluso se han hecho acá en Chile, para que no quede ahí la sensación de que no sirven. Raúl Celis. No estoy de acuerdo con vacunación obligatoria, pero de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, por lo menos de esta pandemia. No creo que haya alguna parte en el mundo, tal vez en China, donde haya sido obligatoria la vacunación. Y me parece a mí que la razón acá es muy simple. No hay amenaza de muerte, no hay riesgo de muerte. Lo que ahí corresponde es una buena explicación, convencer a la ciudadanía, pero en ningún caso imponer algo como una vacuna que además puede tener bien común, que es precisamente lo que hemos estado acá abordando. Es que ¿por qué va a ser el bien común? Ahí nuevamente entramos. Pero un momento. Ahí tú estarías aplicando un criterio sanitario, algo que debe resolverse políticamente. Cuando tú tienes a tu cargo un país, no solamente te tienes que preocuparte de la salud, sino que también de la economía, de la violencia intrafamiliar, de un montón de áreas. Entonces, a mí me parece que sería... Pero hoy día, ¿quién es el que impone las políticas? Fíjate, yo te encuentro toda la razón en lo que tú dices. De hecho, más yo podría... De verdad que soy una persona que cree que debería ser voluntario. Pero cuando me hace una pregunta mirando con la visión de Estado. Hoy día, ¿quién es el que toma las decisiones? El ministro París, que es el ministro de Salud. Y fíjate que cuando el ministro de Salud dice cuarentena, está el ministro Lucas Palacio aquí entregando otra información, pero no conversan. ¿Y sabes quién es el que debería hacernos conversar? El presidente de la República. Le decía, la decisión la tomo yo, ellos son mis asesores. Claro. Pero hoy día, ¿quién toma la decisión? El ministro París. Para poder abrir la discusión a los demás, Rosa, la vacunación, ¿debiese o no ser obligatoria? Pensando en este concepto del bien común, de reducir los contagios, incluso en temas económicos, podría ayudar que haya una mayor cantidad de población vacunada. Bueno, aquí podemos hablar de lo que delante señaló el VAR, que son los juicios de ponderación. Hay dos derechos fundamentales que estarían comprometidos. Por un lado, la libertad, ¿cierto?, de decidir de vacunarse o no, pero también por otro lado, el derecho a la vida, porque estamos en una pandemia y diversos estudios dicen que hay muchas probabilidades o muchas personas van a llegar, ¿cierto?, y les va a producir muerte. Por lo tanto, si tenemos ese juicio de ponderación, nosotros tendremos que, no nosotros, el Estado debiera
tener estas cartas sobre la mesa y decir, mire, ¿voy a salvar más vidas con la vacunación o no lo voy a hacer? Y en base a esa información científica, tomar la decisión. Yo estoy de acuerdo en el contexto en el que nos encontramos, en que la vacunación debiera ser obligatoria porque estamos pensando en el bien común, en el bien general. Martina Raúl. Matías Orellana. Perdón, estoy confundida. Martina Raúl. Oye, no, yo ahí creo que tiene supremacía la libertad, efectivamente, pero sí creo que hay que empujar con mucha más fuerza la promoción, hay que empujar con mucha más fuerza la educación y efectivamente que las personas vayan tomando la decisión de vacunarse como lo han hecho en Chile, que es uno de los países que tiene el nivel de vacunación más alto del mundo. Somos ejemplo. Y hay que seguir empujando eso para que más gente se vacune. Sin duda que hay movimiento antivacuna y algunos segmentos que no se quieran vacunar, pero efectivamente creo que su libertad es muy importante y hay que defenderla. Sí. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre la libertad y el bien común, María Rivera? Sí, bueno, yo reivindico, primero digamos que la información es lo central. La información, que se explique. ¿Por qué? Porque hay incluso personas que no se han vacunado y que no se han contagiado, porque toman todos los cuidados y los resguardos. Entonces yo creo efectivamente que la política de vacunar a todos es correcta, pero que sea obligatoria, evidentemente que vulnera tu libertad individual y yo creo en la autodeterminación de las personas, en el marco ese, digamos. Sí. Es como la discusión entre tantas cosas, por ejemplo, lo de la ley de aborto. Si alguien no quiere abortar, aunque exista una ley, no la pueden obligar. Sí. ¿Me entiendes? Lo había dejado con las ganas de opinar a Matías. Sí, yo creo es una pregunta compleja, no fácil de resolver y creo que tanto una postura como otra tiene totalmente validez en el mismo contexto que hemos estado describiendo de que hay derechos que colisionan, ¿no? Porque hay un sistema solidario casi de cuidado que se da en virtud de la pandemia. Si yo me cuido yo, afecto al resto, ¿no? Pero también me choca a mí que creo profundamente en la autodeterminación de la persona humana, en diferentes temas inclusive, más de fondo como algún día podremos discutir. Sí. Por lo tanto, creo yo en el contexto de información que existe hoy día respecto a la vacuna y también el error que se ha provocado respecto de una de ellas, creo que debemos dejar espacio también para la autodeterminación de la persona. Sí, es que la libertad de uno termina cuando se afecta el derecho del otro. Y aquí estamos viviendo en sociedad también. Lo que pasa es que, déjame decirte lo siguiente, porque hay personas que se han vacunado con ciertas vacunas y la vacuna todavía no tiene una veracidad y se han parado los procesos. Entonces, ojo, porque también se puede estar afectando de una u otra forma la integridad de esa persona. Por eso que yo insisto, en un sistema bien con información veraz, oportuna, acreditada, como no ha dado tiempo la pandemia, sin duda creería yo que fuera obligatoria. Contexto actual, le doy espacio a la autodeterminación. Tenemos un tema de responsabilidad, porque hoy día la responsabilidad respecto a la autoridad sanitaria, que depende del Poder Ejecutivo, ¿cuál es su responsabilidad en la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas? Acá va a decir perfectamente, constitucionalistas compañeros acá, que tenemos una de las más altas niveles de votación, de vacunación, de vacunación a nivel mundial. Pero estaba soñando. Soy un soñador. Tenemos una de las más altas niveles de vacunación a nivel mundial, pero fíjate que la eficiencia en el control del contagio ha sido mínima. Significa que no es la única medida. La pregunta es ¿quién es responsable? Entonces, si hoy día nadie se hace responsable, esto fue en Ovejuna, todo responsable, nadie es responsable. Vamos precisamente a recurrir a la principal responsable es la persona. La falta de autocuidado, ese es el principal. Pero tú realmente vamos, pero es que y te encuentro razón en eso. Pero la pregunta es, ¿vamos a pasar la responsabilidad a los ciudadanos? Porque al final, insisto, esa responsabilidad se diluye, como el agua. No, yo ya te dije, en criterios sanitarios y en criterios económicos y todos los líos, Ejecutivo tiene que resolver. Para eso está el presidente. Y por eso él es responsable. Qué complejo. Pero absoluto, al principio decíamos las medidas son muy restrictivas respecto a las cuarentenas. Creemos que eventualmente no debían ser tan restrictivas y terminamos diciendo afectar la autodeterminación. No creo que esté bueno o mala una opinión u otra. Soy súper tolerante con ello. Pero vaya que esta pandemia nos llevó a discutir sobre temas que no tenemos una noción real, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener respeto sobre los distintos puntos de vista. Y de hecho la autodeterminación también es un derecho súper importante e imponente de una persona que cree. Por eso se habló de un juicio de ponderación. Claro, por eso le ponderaron. No es hablar de ese punto. No es el derecho comparado. ¿Y qué? ¿Cómo equilibrar esos aspectos? No. Hay varias cosas interesantes. Voy a partir por una que le va a corresponder a ustedes decidir. Porque en la Constitución chilena, la libertad personal como autodeterminación no está establecida. Exactamente. Entonces es un desafío tener ese derecho o esa libertad, en realidad, esa facultad de tomar sus propias decisiones. Solo existe la libertad de locomoción de un lugar a otro.
Ahora bien, la convencional que te leo decía una cosa, ella hizo correctamente la ponderación perfecta, en el sentido de que hay bienes jurídicos en juego, que es la vida, la salud pública, la libertad personal y también la libertad de conciencia. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a tomar una decisión sobre hacer obligatoria la vacuna, la pregunta que tenemos que hacer jurídicamente hablando es cuáles son las razones que justifican en ese momento la vacunación obligatoria que permite que la libertad de conciencia y la libertad personal, en este caso, que en nuestro caso no es más etérea, pero más bien la libertad de conciencia concurre perfectamente, justifica que sea en favor de la vacunación obligatoria. Y esa es la gran pregunta que habría que hacerse, es decir, ¿cuál sería ese momento peak, por decirlo de alguna manera, que sanitariamente la autoridad ejecutiva se sabe que ahora sí, que la única solución posible es que nos vacunemos todos, todas, y ahí cedería en favor de, o sea, los otros, las libertades serían en favor de esta salud pública, de la protección de la salud. Más o menos, esa sería la figura. Sí, porque además la misma Constitución dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Entonces la pregunta es, ¿quién representa esa política del bien común? El Ejecutivo. Por eso yo hablo de la responsabilidad. ¿Alguien? Precisamente después de esta intervención del VAR, quiero que sigamos en este partido para que vayamos a ver qué es lo que pasa con aquellas interrogantes que van surgiendo en la calle. Así que pasamos a la sección Chile Pregunta para que podamos ir ampliando también esta conversación. Y para eso ustedes tienen ahí una paleta. Con ella van a tener que escoger y decir si están o no de acuerdo con lo que se está planteando en esa pregunta. Para eso hay que escoger un número. Le vamos a pedir a Rosa que escoja un número entre el 1 al 6. ¿Cuál es su número favorito? El 4. El 4. Vamos ahí a revisar la pregunta número 4. Hola, mi nombre es Javiera Pinto, tengo 27 años y quería consultar a los constituyentes si van a incluir el tema de la eutanasia en la nueva Constitución. Muy bien, ahí entonces la pregunta planteada, pueden ustedes plantear ahí si están o no de acuerdo, si no, vamos a ver. Ahí, no, ese es, ya, hacia abajo. Estoy mirando al revés. No, puede ser positivo. Ahí sí. Perdón. Ya, aprovecha el tiro de argumentar entonces su respuesta. Ya, bueno, yo creo que la eutanasia, así como el aborto, como todas esas decisiones, ¿no es cierto?, que tienen relación con la autodeterminación del cuerpo, son efectivamente una urgencia y una necesidad. Hemos visto casos ya, ¿no es cierto?, que han solicitado dejar de estar conectada a las máquinas y todo eso, y por ley, por la ley, digamos, porque lo prohíbe la ley, no se ha podido resolver. Entonces, las personas, así como tenemos derecho a decidir cuándo, o debemos tener derecho cuándo tenemos o no tenemos un hijo, también podemos tener el derecho a decidir hasta dónde vivir cuando ya ni siquiera la ciencia nos ayuda a tener un mejor nivel de vida. Claro. A ver, para revisar nada más el conteo. Acá no está de acuerdo, no está de acuerdo tampoco allá. Acá tenemos dos que sí están de acuerdo y Raúl Celis no está de acuerdo. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Primero porque no creo que sea una materia constitucional la eutanasia. Y segundo, porque es una materia donde creo que hay que hacer una serie de distinciones. Para generalizar, aunque no me gusta, yo hablaría de eutanasia activa y eutanasia pasiva. Eutanasia activa es provocar la muerte de una persona, derechamente. Y la otra se refiere más bien al buen morir. Al buen morir, yo estoy de acuerdo. No conectar con tubos y exageraciones. Pero a provocar la muerte de una persona, no. Y además, basado en la experiencia profesional mía, yo soy abogado hace 34 años, me ha tocado atender a muchísima gente mayor y yo veo cómo esa gente va perdiendo su voluntad. Y los hijos o las señoras de los hijos, normalmente a propósito de la casa que tienen, pero papá, venda la casa, deshágase de esto, y los viejitos van perdiendo la voluntad y entonces ahí se transforman prácticamente en autómatas de lo que quieren la generación de abajo. O sea, no hay una verdadera voluntad como la que hablaba María recién. Matías, se pierde la voluntad. ¿Qué te parece lo planteado por Raúl? Primero, creo profundamente en la autodeterminación, adhiero completamente a lo mencionado. Creo que la eutanasia sí puede ser una materia de constitución. Precisamente en la constitución que tenemos vigente se consagra el derecho a la vida, también se pueden consagrar las excepciones, como puede ser materias de aborto, materias de eutanasia, y creo que en ese sentido estoy a favor de que quede establecido un nuevo texto constitucional garantizando la autodeterminación. Claro, si lo simplificamos casuísticamente, caso a caso pueden darse, pero hay que darse ciertas garantías para también proteger
el derecho que está en juego. Muy bien. Rodrigo Logan, un número, del 1 al 6, que no sea el 4, por supuesto. El 4. La abuelita, el 2. Sí, eso me El número 2, vamos a escuchar ahí la pregunta planteada desde la calle aquí en Chile Pregunta. Hola, buenos días, yo me llamo Lidia y me gustaría hacerle una consulta a los constituyentes. Bueno, yo vivo acá en la región metropolitana, en Santiago, pero yo soy de San Vicente de Tahuatahua. Me gustaría saber si alguna vez van a tener una igualdad, ¿verdad?, de salario, sobre todo para la gente campesina, la gente que trabaja en los campos. Y ustedes saben la situación que es muy crítica, muy sacrificada, si alguna vez ellos tuvieran la opción. Esa sería mi pregunta. Igualdad salarial. Si eso debiese quedar consagrado en la Constitución, igualdad salarial entre hombres y mujeres, a ver cómo votan cada uno de ustedes. ¿Debiese quedar consagrado en la Constitución? Vemos ahí. No está de acuerdo, no está de acuerdo. Sí está de acuerdo. No estoy ahí. Está deliberando ya. ¿Acá? No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No está de acuerdo. Sí está de acuerdo. No sé si estoy de acuerdo. Sí de acuerdo. Ah, ya, que está al revés. Sí, que está ahí como ya, pero para que quede claro, sí está de acuerdo. Ahí. Aprovecha de argumentar ahí. Es ahí. Bueno, yo creo que específicamente el monto del salario no puede ir en la Constitución, pero lo que sí creo que debe haber un capítulo con las garantías para todos los trabajadores. Creo que, y eso tiene que abrir la discusión para poder reformar o destruir el código laboral de la dictadura para que haya efectivamente derechos para los trabajadores y efectivamente hay que aumentar. Y desde mi organización, que es el Movimiento Internacional de los Trabajadores, nosotros proponemos un sueldo mínimo de 600.000 pesos, así como a los pensionados y a los trabajadores. Martín, entonces, creemos que sí no es estaba de necesario acuerdo. discutirlo. No, claramente no estoy de acuerdo en fijar montos, tal como decía María, entrar en esa especificación en el texto constitucional no me parece. ¿Pero sí que queda establecido igualdad salarial, misma función, mismo sueldo? No, a lo que voy es que hoy día está establecido en Chile, ¿no es cierto?, el salario mínimo, que podemos discutir y va subiendo y efectivamente, pero no creo que sean materias constitucionales, en mi humilde opinión, porque si no vamos a entrar a especificar hasta, no sé, los límites de velocidad en la Constitución. Yo sí creo que hay que reforzar y establecer muy claramente, como está hoy día, pero profundizar la libertad de emplearse, la libertad de contratar, la libertad, lo que estábamos hablando. Yo creo que es un principio promotor del desarrollo y a los países que son más libres son los que le va mejor, donde todos quieren irse, y los países menos libres en todo este tipo de términos, específicamente en esto, son donde la gente arranca. La opinión de Rosa Catrileo. Sí. Bueno, en la Constitución está el principio de igualdad y no discriminación. Yo creo que ese es un principio general que por supuesto que aplica al tema de igualdad salarial, pero no solamente salarial, y me hace ruido lo que dice y por eso estaba como media dudosa, porque por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular, gran parte de nuestra gente desarrolla sus actividades en la agricultura, en el campo, donde no hay un vínculo de subordinación y dependencia. Entonces, entender el trabajo solo como eso y dejar fuera al desarrollo de este aspecto, de esta forma de trabajo, me parece que podríamos debatirlo en la Constitución. Yo creo que por ahí podría ser. No me casaría, como se dice coloquialmente, con montos, porque la Constitución no establece principios, no es nosotros no vamos a ir a legislar, sino que vamos a ir a crear, ¿cierto?, las nuevas reglas de este país, pero no una legislación. Pero sí creo que por ahí yo entraría al debate en ese sentido, de que no solamente el trabajo es subordinación y dependencia. Hay hartas actividades, pensemos también en las actividades que desarrollan las dueñas de casa, que es un trabajo que no es remunerado, no es reconocido, no hay seguridad social. Lo mismo también para lo que yo les señalaba de las actividades rurales. Hay varias preguntas más planteadas. Quiero nada más que dejemos ahí las ganas de seguir contestando y seguir debatiendo, porque nos vamos a ir a una pausa, pero ya estamos de regreso de inmediato con más aquí en El País que Queremos. Y ya estamos de regreso acá en El País que Queremos. Vamos a continuar con esta sección en la cual estamos escuchando esas preguntas que surgen desde la calle, esas interrogantes en Chile Pregunta. Vamos con un número más. ¿Quién quiere elegir? Raúl Sáenz. Colorado el 5. El 5. Vamos a ver la pregunta número 5, que es lo que nos plantean desde la calle aquí en Chile Pregunta. Hola, soy Alexander y tengo una pregunta para los constituyentes. ¿La nueva constitución va a eliminar las ISAPRES?
va a eliminar las ISAPRE. ¿Qué pasa ahí en términos del sistema de salud? Rodrigo Logan. No, yo... Pero antes, sí, voten primero para que podamos conocer la opinión de cada uno. Se dice que eliminar las ISAPRE. No, María. No necesariamente sí, lo que yo quiero. Por acá, no, y allá sí tenemos dos. Sí. Claro, no, ¿esto es lo que yo quiero o lo que yo creo? Empatados, 3 y 3. Ah, no, porque si yo quiero es así. Pero ¿por qué yo creo que no? Te lo argumento al tiro. Porque la Convención Constitucional tiene un límite, que está en la Ley 21.200, que son los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Y es uno de esos tratados que son en materia económica, nos va a impedir eliminarla completamente. Lo que podemos generar es un pilar del Estado muy fuerte, pero eliminar la iniciativa privada va a ser casi imposible, a menos que hagamos responsable al Estado de Chile. Aunque algunos están planteando revisar tratados internacionales. No tengo problema, me encanta eso, me encanta. Pero hoy día la pregunta es clara, yo soy cuadradito para eso. Ya. Entonces, si me preguntan a mí lo que yo quiero, acá. Martín. Bueno, yo creo que no es un tema precisamente constitucional. Hay el tema principal acá está que el 80% de los chilenos cotizan FONASA, digamos, hay que enfocarse en mejorar la salud pública, todo eso. Pero claramente restringir la iniciativa privada en ciertas materias, vuelvo a mi punto anterior, la libertad. Si hay alguien que quiere él pagar un seguro, ya sea en una ISAPRE o donde sea, y atenderse en otro sector, está bien. Lo que tenemos que hacer es que el Estado tenga tan buen nivel de salud que la gente opte por la solución pública, pero no obligarlo o eliminar la iniciativa privada en ciertos sectores. Matías Orellana opinó de otro modo. Dijo sí, eliminar. Bueno, tiene que ver esto con lo que me gustaría, un poco también señalando a Rodrigo. A mí lo que me gustaría es que el Estado sea un Estado fuerte en derechos sociales. Sin duda un derecho social importante es la salud. Que garanticemos ciertas patologías, aumentemos cobertura de la salud primaria. Eso implica que si creamos un sistema público de confianza, generamos mayores cotizantes, un sistema solidario y probablemente mayor credibilidad, ¿no? Después, eventualmente, que la gente tenga la independencia de poder contratar un seguro bien, pero no ponerlo en una situación de igualdad, lo que es el sistema privado con el sistema público, incluso caricaturizando muchas veces lo que es la salud pública, ¿no? Es terrible. Porque si todos tuvieran la oportunidad, probablemente no se irían a tener un hospital. Así es. Tiene que hacerse el Estado de manera permanente parte y aumentar las coberturas y aumentar en calidad y sin duda en recursos humanos, lo que se ha visto graficado y agravado muchas veces con esta crisis sanitaria. Sí, la opinión de Raúl Celis, que votó en contra, ¿no? Yo voté en contra, sí. No tiene sentido, a mi juicio, limitar la actividad privada. Si con ese criterio limitémosla también en materia de educación. Creo que tiene que haber libertad. Limitémoslo en la educación. No de idea, Raúl. Bueno, es que lo dije justamente para captar. Yo creo que estoy de acuerdo y efectivamente el problema... Déjame terminar, María, por favor. Creo lo que hay que hacer es... tenemos un nivel de salud primaria relativamente bueno en Chile, universal para todos. El nivel secundario, que afecta a la especialidad, ese se debe mejorar. Y el terciario es el más deficitario, que se trata a través de las garantías GES. Yo creo que donde hay que poner todo el esfuerzo es en mejorar el sistema de salud público. ¿Para qué hacerse cargo de un problema de un 100% en lugar de uno que es un 90%? ¿Me entiendes? El tema de es una salud cuestión de eficiencia. Ese análisis lo estás haciendo sobre la base de la experiencia, la experiencia actual, porque actualmente ya tenemos un sistema integrado que logró demostrar de que antes existían dos columnas, el sistema público y el sistema privado. Incluso se caricaturizaba. Pero hoy día el sistema integrado mostró que se puede. Primaria, secundaria y terciaria. Puede ser mirada como un bien de consumo. Y eso está integrado. Las ISAPRE hacen negocio con la salud. A mí no tengo una bolita de cristal para saber cómo va a quedar la Constitución, pero yo voy a defender que tanto la educación como la salud no sean bienes, salgan de las lógicas de mercado, no sean bienes de consumo, sino que son garantías que debe otorgar el Estado. Porque la ISAPRE es un seguro. Pero efectivamente eso, a mí lo que me preocupa, de verdad, incluso lo que planteaba Logan hace un rato, que tenemos el problema y por eso, por lo menos desde de mi campaña y ahora desde mi ubicación como constituyente, yo creo que es una urgencia discutir que esta convención se convierta en soberana, justamente por los tratados internacionales. Justamente porque el modelo neoliberal está sostenido sobre esos tratados internacionales. Entonces los dueños de las ISAPRE, los dueños de los seguros, por ejemplo, en la discusión hoy día de retirar la parte con el tercer 10% de las rentas vitalicias. Los dueños de los seguros, que son, ¿no es cierto?, en el marco de los tratados internacionales, no quieren que cambie nada. Entonces, si nosotros redactamos
una constitución y un capítulo maravilloso con todas las garantías sociales ahí hermosas, no vamos a poder cumplirlas porque el producto, el dinero, la riqueza del Estado está en las manos de las 10 familias dueñas de este país y de las transnacionales. Nosotros nos eligieron para otra cosa. Entonces, no es para otra redactar una cosa. Es como yo soy partidaria de garantizar una salud a partir del Estado, una salud igual para todos. Y quien quiera contratar un seguro puede ser. Raúl, pero si nosotros tenemos inversión y garantizamos una salud... No, lo que pasa es que María está alterando las reglas del juego. A nosotros nos eligieron para redactar una constitución política. Bueno, pero no nos redactaron para ser pero completamente tú como abogado, soberanos. colega, tú como abogado, yo también soy abogada. Sí. Aquí habemos no sé cuántos más abogados. Nosotros sabemos que las leyes son expresiones de los momentos históricos. Y el 18 de octubre, la gente en la calle, ¿no es cierto?, que conquistó este proceso convencional o convencional constituyente, ¿no es cierto?, dijo, no queremos nada de los 30 años. Pero, por lo tanto, María, discutamos. No dijo eso. Queremos plebiscito. Hubo plebiscito. En el plebiscito dijeron queremos nueva constitución. Rechaza o aprueba. Ya. No dijeron ¿Y qué aprobaron? ¿Una nueva constitución? Pero no dijeron porque también quiere intervenir. No dijeron los convencionales para que todos puedan es una cuestión de comprensión de lectura, María. Lee, por favor, el artículo 133, 134. Yo como abogado serio me atengo a las reglas. Si no me atengo a las reglas... Es el tema. ¿Cuáles son los límites? Hace rato que está levantando la mano. No es una reforma, así que vamos a escuchar a Martín, que está ahí insistente. Oye, quizás como ingenieros son todos abogados, uno un poco más cuadrado, pero estamos elegidos acá con ciertas normas que todos conocemos, que están en la Constitución. Oye, todavía ni empezamos a ejercer nuestro cargo y ya queremos cambiar las reglas. No, se puede debatir. No, se puede debatir. Se va a debatir. Y bueno, si nos escuchamos anda mejor. Entonces, si queremos hacer cambios, bueno, que se hagan en el Parlamento donde corresponde, que modifiquen la Constitución actual, en fin. Las normas están, pero empezar nosotros mismos a querer cambiar tratados internacionales, a decir que tenemos facultad sobre... O sea, yo creo que lo que quiere la gente es que nos centremos, trabajemos y hagamos lo único que no tenemos que hacer, lo único, un borrador de nueva constitución. Pero que le digamos la verdad. Un borrador porque nadie le preguntó al 53% que votó en el plebiscito, nadie le dijo, usted va a votar por el apruebo, va a elegir convencionales constitucionales o constituyentes, ¿no es cierto? Pero ese candidato que usted va a elegir va a tener un límite y no va a poder cuestionar el centro del modelo que ha mantenido la miseria. Es necesario recurrir al VAR precisamente para aclarar aquí algunos de los puntos, porque esto es algo que genera aquí claramente pasión en el sentido de lo que se está planteando de hay dos hacer temas acá, tratados, reglas, salud. Vamos por todo, si les parece. A ver, usted les toca una tarea muy importante que tiene que ver cómo va a ser la redacción final sobre materia de salud. Y ahí hay ejemplos chilenos, comparados, que hay distintos modelos. En el fondo, por ejemplo, la Constitución del 25 decía el deber preferente del Estado hacerse cargo de la salud, del sistema público de salud. Y eso dio lugar a toda la estructura del siglo XX sobre un fortalecimiento del sistema público y llevó a altos índices a nivel mundial. Esa es una fórmula, por ejemplo. En el caso de la Constitución española, si no recuerdo mal, establece también una fórmula de hacerse cargo de un sistema público de salud. También lo hace en pensiones. Ahora bien, hay otros modelos de bienestar en Europa pensando que son más escuetos en la Constitución y permiten que el legislador futuro decida ciertas cuestiones. Por ejemplo, uno de los modelos más exitosos de salud en Europa es el holandés, que no tiene una gran salud pública, pero sí tiene salud privada sin fines de lucro en niveles de seguro, que es una fórmula que ustedes seguramente van a poder pimponear, por decirlo de alguna manera. Entonces, de esa manera, la clave está en fijar cuál es la fórmula constitucional para que después la legislación regule esa fórmula. Si va a ser fortalecido, si va a ser un sistema público fortalecido, si va a ser un sistema a lo mejor que no diga nada. Y sobre lo privado, hay varias cuestiones ahí, porque según la fórmula que utilice la Constitución, puede haber seguramente seguros de segundo grado. Un ejemplo es Colombia. Todas las personas cotizan en el sistema público. Y si alguien quiere, además irse al sistema privado, lo puede hacer. Pero siempre tiene que aportar al sistema público. Cosa que en la Constitución actual, ustedes recordarán, no pudo ser, porque cuando se quiso hacer esta cruce de solidario entre FONASA y SAPRE con el auge o GES, se impugnó porque vulneraba la propiedad de las cotizaciones.
y básicamente la solidaridad no era posible o no es posible en esta Constitución. Entonces ahí hay un desafío como macro hacia dónde se fija el eje y cuál va a ser la habilitación después del legislador. ¿Y qué pasa con esto de los tratados internacionales que planteaban acá? Ahí hay varias cuestiones, por lo menos describo las reglas y usted también se las sabe. Porque de cada uno. No, yo tengo mi posición. Yo creo mi posición. Las reglas de ustedes están acá porque las reglas estaban en la Constitución vigente y bajo esas reglas están acá electos, por lo tanto ha sido calificado y supongo que la resolución del TRICEL le empesa y por lo tanto aceptan la regla vigente. Ahora bien, sobre ese escenario hay dos decisiones que tienen que tomar ustedes, que no es menor. Una tiene que ver cuál es la lectura que ustedes hacen del tratado como límite, porque es una norma que dice vamos a respetar la democracia, vamos a respetar la república, la sentencia ejecutorial y los tratados internacionales. Por lo tanto, la pregunta es cuál es la lectura que ustedes mismos hacen de ese enunciado abierto, por decirlo de alguna manera en términos jurídicos. Y dos, que es qué regla ustedes van a incorporar en la Constitución sobre tratados. Que entonces ahí, cuando ustedes estén discutiendo, van a decir, ok, ¿cómo entendemos nosotros los tratados? Voy a dar un ejemplo. O lo entendemos al pie de la letra, o lo entendemos como que esos temas hay que respetarlos. Por lo tanto, yo tengo que respetar, no sé, la libertad empresarial o la libertad de emprendimiento, al mismo tiempo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al mismo tiempo los derechos de los niños y niñas, que son elementos de tratado, y por lo tanto tengo que ir respetando, pero me voy moviendo, poniendo énfasis. Puedo decir salud pública preferente, pero voy a dejar que el legislador regule el elemento privado, y por lo tanto estaría respetando los tres elementos, de este caso libertad, salud y libertad de empresa. No sé si me... Yo creo que tenemos un tercer problema. Dale. Tenemos un tercer problema, ¿sabes? Fundamentales, no los tratados comerciales. Me imagino que el poder constituyente debe tener como límite siempre el respeto de los derechos fundamentales. Pero no así los tratados comerciales. Mira, eso no implica que también nosotros vamos a tener que evaluar qué es lo que va a generar como responsabilidad del Estado si es que nosotros llegáramos a debatir sobre eso, a cambiar eso. Sí, lo que pasa es que la libertad económica es un derecho fundamental. Pero nosotros tenemos otro problema que es un tema operativo. Dale. Porque la ley 21.200 efectivamente no dice que tratados internacionales. La lógica sería que fueran de derechos humanos, pero dice tratados internacionales, los comerciales también. Y efectivamente tomo cuando dicen nosotros teníamos unas reglas del juego y hay que respetarlas, porque con esas reglas del juego nosotros entramos y sigue la ley 21.200 y había un marco. Pero ¿sabes cuál es el gran problema que vamos a tener? El gran problema acá lo tomo desde el punto de vista operativo. ¿Alguno de ustedes conoce todos los tratados internacionales chilenos? Yo soy súper nerd, me encanta leer, no los conozco. ¿Alguno de ustedes recibió alguna información del gobierno que le diga, mire, ahí está el pendrive, por favor léaselo? Es más, ni siquiera hemos recibido cuál es el oficio para que nos diga cómo va a ser la instalación de la que vamos a tener una secretaría técnica. Por eso, la técnica nos va a apoyar. Pero recuerda que si nosotros nos vamos a instalar en la primera semana de julio, la primera semana es como la curva de aprendizaje, es como el primer día de colegio, ¿eh? Nos vamos a ver todo y tenemos solamente 9 meses o 9 más 3, tenemos 12 meses, no tenemos más para cumplirlo. Y si no sabemos... Salvo que modifique salvo que la modifique, que yo soy un tipo soñador, yo creo que podemos, pero imagínate que si no sabemos cuáles son esos tratados internacionales, no los conocemos, la conversación va a ser de sordos, porque aun cuando queramos respetar la regla vamos a estar conversando algo ineficaz. No, es que te digo, ineficaz porque tenemos algo súper maravilloso y alguien va a decir, no, vamos a tener un bar, y el bar va a decir, no, porque está contra el tratado internacional que Rodrigo, no, claro, para que alcancemos a abordar todas las preguntas que se nos han formulado desde la calle, vamos un número, Martina Raúl. Llevémoslo de bar. ¿Cuántos nos quedan? El amigo del 3. Ya, pregunta número 3, escuchamos. Hola, mi nombre es Ignacio Pérez y le quería hacer una pregunta a los constituyentes. ¿En la nueva Constitución se incluye alguna ley o se tiene alguna intención de refundar la institución de Carabineros? ¿Cómo abordar el tema de Carabineros? Cada uno levanta ahí su paleta. ¿Tiene dudas todavía, Rodrigo? ¿Refundar? ¿Respondo? Ya, pero primero para que conozcamos la votación de cada uno, ya ese es como término medio, ni sí ni no. ¿Lo explico? El resto sí, no. También aquí hay dudas, sí, no. Vamos con eso. Creo profundamente en reformular la institución de Carabineros, protocolo y todo lo demás. Pero creo que no debiera ser materia de constitución, sino que hay una ley orgánica constitucional que eventualmente regula generalmente ciertas instituciones en virtud de la cual también permitiera reformarlo. ¿Por qué lo pienso así? Porque se ha formado una estructura a partir de la Constitución del 80 que se dio en un contexto de dictadura en el cual quedaron instauradas ciertas materias de la Constitución que hizo imposible poder modificarla.
creo precisamente que en materia de seguridad pública, como pueden ser fuerzas de orden y seguridad, tienen que ir adaptándose a la necesidad actual, histórica probablemente, de los territorios, de los países, y va a ser mucho más fácil, incluso en quórum, poder cambiar una ley orgánica constitucional que la misma Constitución. Sí, buen punto. Martín. Sí, refundar no, y efectivamente sí creo que los temas de fuerzas de orden y seguridad y defensa son temas de Constitución, es una función primaria del Estado. Los Estados empiezan a existir precisamente para brindar seguridad a la población. Sí creo que hay que hacer profundas modernizaciones, entregar herramientas, en muchos temas que estamos al debe en estas materias, y efectivamente en materia legal y no constitucional. Sí, la respuesta de Rosa Catrileo había sido que sí. Que sí, ya. Que sí. Bueno, en la Constitución hay una lógica de seguridad nacional y una lógica del enemigo interno, ¿ya? Por el contexto en que nace la Constitución. Por lo tanto, creo que nosotros debemos hacernos cargo de eso y que esas lógicas dejen de estar en esta nueva Constitución. Ese enemigo interno para nosotros... La Constitución tiene casi 300 modificaciones, la original que tú citas. Sí, pero si me permites terminar, mira, esa lógica del enemigo interno la hemos sufrido nosotros, el pueblo mapuche. Nosotros somos el enemigo interno del Estado. Por lo tanto, por supuesto que yo voy a estar ahí en primera línea, como se dice, poniendo estos temas a debate y pidiendo que se refunde, porque no podemos seguir nosotros resistiendo esas lógicas, ni nosotros, ni otra colectividad, ni otro pueblo originario. Disculpa, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que se reformara, no sacar todo, y se hiciera una policía civil, como la Guardia Civil, por ejemplo, española? Y además que si estarías de acuerdo en que el general director, como se llame, ya la máxima autoridad, fuera sujeto de acusaciones constitucionales, que hoy día no lo puede ser. Sí, de hecho, por ejemplo, si yo voy a ir a poner los temas indígenas y los temas del pueblo mapuche a discusión, y uno de los temas es el ejercicio primero, el reconocimiento del derecho de autodeterminación manifestado en autonomías indígenas. Sí. Y en la autonomía indígena nosotros también se ha tirado ya a debate la posibilidad de generar policías comunitarias o policías indígenas. Sí, pero ese es un debate que tenemos que dar internamente nosotros, los pueblos indígenas, dentro del ejercicio de ese derecho de autodeterminación, que es definir lo que nosotros queremos como comunidad política dentro de los márgenes del Estado, porque así son las autonomías indígenas. ¿Y eso a nivel nacional te parecería? ¿Una policía civil, no militarizada, así como Carabineros de Chile? O sea, como la policía de investigaciones. Como la policía, claro, ok. Una policía de investigaciones, pero dentro de Carabineros. La policía comunitaria. No es lo mismo, es que para tratar de extrapolar. La comunidad, sí, por supuesto, lo que pasa es que vamos a pensar que la Constitución es de Arica hasta la Antártida Chile, entonces, sí, claro, como es una buena idea, ¿podríamos tirarla a nivel nacional? ¿Una idea que fuera una... Yo opino que se puede discutir todo y que este proceso de convención constitucional es para que entre todos los chilenos, todos los pueblos que habitamos este territorio nacional, ¿no es cierto?, discutamos el Chile que queremos. Entonces, y en ese marco del Chile que queremos, hay que escuchar todas las ideas y todas las discusiones. Al Chile Raúl Celi, que está intentando intervenir. El Chile que queremos. Está muy bien discutir muchas cosas. También hay que tener en cuenta que tenemos 12 meses como plazo máximo. Sí, pues. Carabineros y las Fuerzas Armadas hay una simple referencia en la Constitución política. No es una materia donde se entra al fondo en una Constitución, creo yo. Ahora, a mí me gustaría saber bien, cuando hablan de refundar, ¿qué significa refundar? ¿Lo vamos a suprimir? ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Creo que esos conceptos, Rosita, hay que ser un poquito más específico cuando uno habla de refundar una institución. Yo, Carabineros de Chile, creo que hay que mejorarlo. Hay que mejorar la dotación, hay que mejorar la preparación, hay que mejorar los medios. Hay que hacer primero juicio y castigo por todos aquellos funcionarios de Carabineros que han cometido crímenes. Primera cosa. Para eso están los tribunales. No se puede discutir sin hacer eso. Para eso están los tribunales. Estamos hablando de cambiar principios y formas en que una institución actúa. Carabineros actúa bajo la lógica del enemigo interno y como yo les decía, ¿quiénes son el enemigo interno? En este momento nosotros, pueblo mapuche principalmente. Carabineros, ¿qué es lo que ha hecho en el Gualmapu? Ha servido ni siquiera de policía, sino que ha sido cumplen funciones militares. Cumplen funciones de guardias privados, con fondos públicos, tenemos guardias privados. Que está la Fiscalía también, quien ordena los procedimientos y todo, y también el Poder Judicial, si Carabineros no anda solo por la vía. Claro, pero la refundación depende directamente del Ministerio del Interior. Sí, pero las instrucciones se las da la Fiscalía cuando hay que intervenir y cuando... Y el Ministerio del Interior depende de quién, del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Y por el eso responsable de las acciones de Carabineros. No olvidemos de la Fiscalía y el Poder Judicial, que también... Otro de los temas que también genera harta pasión. Pero es necesario que nos sepa
paremos por algunos segundos porque vamos a ir a una pausa y estamos de regreso con más aquí en El País que Queremos. Principios rectores de interpretación. Hemos regresado acá al País que Queremos. El debate también ha seguido intenso aquí en la pausa, pero ya estamos llegando al final de esta edición. Vamos a seguir, por supuesto, la próxima semana con más conversaciones respecto a esos temas que se van a definir en El País que Queremos. Muchas gracias por habernos acompañado acá este día. Muchas gracias también a ustedes por haberse sumado con entusiasmo a este debate y, por supuesto, al VAR, ahí que se lo quieren llevar a la Convención Constitucional. Tiene que seguir, tiene compromisos acá en el programa. Lo siento mucho. Compromiso con Chile. Que estén muy bien, que tengan un gran Día del Padre, este día domingo. Muchas gracias por acompañarnos y este es El País que Queremos.